En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el exdiputado chileno, defensor de los derechos humanos. No ha podido ingresar al Perú porque Dina Boluarte no le ha dejado ingresar. El, el exdiputado chileno mencionó que esto es una clara muestra como hoy hay una dictadura en el Perú, porque es lamentable que haya prohibido su ingreso. Hoy la situación en el Perú cada vez es más grave. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones desde el país vecino de Chile. De persona non grata en el Perú, que tiene la prohibición de ingreso. Y por supuesto, créanme que eso que me está aconteciendo a mí es demostrativo o es una evidencia más de que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno de facto, porque está prohibiendo a defensores de derechos humanos a que entren a verificar cuál es la situación que está padeciendo el pueblo peruano. Yo creo que la prohibición que recae sobre mi persona la llevo con mucho honor porque es demostración flagrante, evidente, de que estamos en presencia en Perú de un gobierno de facto que atenta contra los derechos humanos. Bueno, lamentablemente este gobierno usurpador, asesino y espurio, como lo ha calificado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está peleando prácticamente con todos aquellos que salen a defender los derechos de los peruanos. Pero en ese caso, siendo usted un exdiputado de la República de Chile, no ha habido ningún pronunciamiento de Cancillería de Chile o del gobierno de Chile, porque siendo usted un exfuncionario del aparato legislativo de Chile, no, o sea, el gobierno ni a través de Cancillería no hubo ningún pronunciamiento, ¿o sí? Es decir, la Cancillería en las horas próximas a la prohibición de ingreso al Perú se comunicó conmigo en muchas ocasiones diciendo que iban a hacer esfuerzos por levantar la prohibición. Al fin del día me dijeron que era una prohibición reciente del gobierno de Boluarte y que era imposible prácticamente levantarla. Esas fueron las últimas conversaciones y de ahí no tuve nunca más. Ahora que haya recibido algún tipo de solidaridad del gobierno, de mis pares en el Parlamento, ninguna. Es expresar, porque claro, uno podría esperar que al menos aquellos con los que uno compartió en el Parlamento sacasen algún tipo de declaración, o el Parlamento mismo. Yo fui elegido 3 periodos consecutivos parlamentarios. Fui constituyente, fui de aquellos que elaboró la constitución política anterior, que es una constitución política, una propuesta que sin duda era formidable, recogía todas las reivindicaciones populares. Lamentablemente el pueblo, manipulado en su subjetividad, en su conciencia, lo llevó a votar en contra. Pero a tu pregunta, Dumas, directamente, no. Aquí en Chile no he tenido expresión de solidaridad. Pero yo lo entiendo, yo creo que acá el poder político está totalmente cooptado por el poder económico. ¿Qué significa eso? Que el poder económico está interesadísimo en las buenas relaciones de Chile con Perú. ¿Por qué? Por las inversiones que tiene Chile en el Perú, en Lima particularmente. En consecuencia, ellos no quieren hacer nada que vaya de alguna forma a molestar al gobierno de Dina Boluarte. Y eso es francamente preocupante de un gobierno que dice que es respetuoso de los derechos humanos, que es el principio que rige su política exterior, son los derechos humanos, y vemos cómo tiene buenas relaciones con un gobierno que es violador de derechos humanos. Son las contradicciones propias del gobierno que hoy tenemos en Chile. Bien, pero eso llama la atención. Por ejemplo, inclusive la televisión chilena. Yo he visto el otro día, hace un mes o 2 meses atrás, creo, un reportaje, pero bien minucioso, sobre la supuesta violación de derechos humanos del gobierno de El Salvador, atribuyendo a Nayib Bukele como un dictador. Han hecho un reportaje bien minucioso en la televisión y se lo ha visto, lo han transmitido, pero de Perú no he visto nada. Inclusive una vez, cuando recién sucedió el caso del 7 de diciembre,
cuando destituyen a Pedro Castillo, nosotros fuimos, varias organizaciones de aquí, de peruanos residentes en Chile, fuimos al consulado a protestar. Llegó la prensa, 2 canales de televisión, pero nos entrevistaron, pero nunca lo sacaron al aire. Entonces llama la atención eso, que siendo usted un diputado y negándole la entrada a un país vecino, que no se hayan pronunciado, parece que, como usted dice, la política de Chile está subordinada al poder económico también, porque los intereses de los empresarios son los que dominan prácticamente la política de Chile. Inclusive el presidente Boric, otros organismos de Chile y personalidades también políticas, se le ha escuchado condenar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, pero con el caso de Perú se quedan en silencio. ¿Cuál cree usted, o sea, que a pesar de tener un gobierno de izquierda por el que preside el señor Gabriel Boric, cuál cree usted que es el tema más importante, ¿no? Yo creo, Dumas, que las preguntas que tú me haces son preguntas que, por supuesto, tenemos que respondernos con mucha honestidad. Y yo creo que efectivamente el gobierno de Gabriel Boric está orientado por el poder económico, al menos en lo que dice relación con el tema peruano, tanto por las prioridades que tiene Estados Unidos respecto al Perú, tanto por el litio en Puno, tanto por el oro en Cajamarca, que es fundamental el oro hoy para Estados Unidos, sobre todo ahora cuando él tiene una moneda que no tiene respaldo ninguno, necesitan oro y también necesitan el litio, y Perú tiene el litio. Entonces están las prioridades norteamericanas sobre Perú, que la hace suya lamentablemente este gobierno, y por otro lado también están las prioridades que tiene el poder económico, la oligarquía chilena, que tiene fuertes inversiones en Perú. Entonces este gobierno de Gabriel Boric entiende que es una prioridad para Estados Unidos y para el poder económico local tener buenas relaciones con cualquiera sea el gobierno del Perú, aunque este gobierno sea un gobierno de facto, aunque este gobierno sea un gobierno violador de derechos humanos, aunque sea un gobierno que se entrega totalmente a los intereses del imperio norteamericano y abre la frontera para que ingresen las Fuerzas Armadas norteamericanas. Nada de eso es cuestionado por este gobierno. Y eso da, sin duda, da pena y decepción, por cuanto otros países, como bien tú señalas, como Venezuela, Nicaragua, Cuba, son cuestionados por este gobierno, justamente por temas parecidos como son las violaciones a los derechos humanos. Pero yo creo que este es un gobierno que está totalmente orientado por el poder económico, nacional y transnacional. Leyendo un poco su historial, usted en algún momento llamó a la Armada chilena, que en el Perú le llamamos Marina de Guerra, que la misma situación. Usted llamó a la Armada chilena como una organización delincuencial, algo así. Sí. ¿A qué se debió? Porque a usted le habían, se creo que pasaron un control, alguna... No, yo he tenido, todo esto empezó por un programa que yo tengo online que se llama Barba Roja, que lo transmito todos los días lunes a las 20 horas por más de 5 años. Un programa donde entrevisté a ex funcionarios de la Armada chilena, donde ellos daban cuenta de la corrupción que hay instalada ahí, que todavía campea al interior de esta organización militar, del atropello, abuso y vulneración de derechos que sufren muchos de los marinos. Y eso sin duda generó un cuestionamiento al interior de la Armada hacia mi persona. Yo dije también que ese cuerpo armado es una asociación ilícita
terrorista, genocida y golpista. ¿Y esto por qué? Porque hay razones de sobra. La Armada fue la que planificó prácticamente 2 golpes de Estado en contra de Allende, uno antes que asumiera en octubre del 70 y después fue parte del que planificó el golpe de Estado en septiembre del 73. Todos estos golpes planificados junto con la inteligencia norteamericana y la oligarquía chilena. Entonces aquí no hay duda de que la Armada chilena es una organización golpista. Además también durante el gobierno del expresidente Salvador Allende se creó una organización eminentemente terrorista que se llamaba Patria y Libertad y fue creada por la Armada. Es decir, imagínense, un cuerpo armado crea un grupo terrorista. Es como si en Perú la Armada hubiese creado Sendero Luminoso. Hubo otra estructura militar o paramilitar extrema. Bueno, aquí lo hicieron. Acá la Armada chilena crea Patria y Libertad, le entrega el armamento, entrega explosivos, le entrega los objetivos militares a cumplir, que era poner bombas en puentes, en calles, plazas, torres de alta tensión. Bueno, todo eso durante el gobierno del presidente Salvador Allende. Es entonces también una instancia terrorista, es golpista y es genocida, integrado en los diversos grupos que posteriormente, después del golpe de Estado, salieron a asesinar y a hacer desaparecer miles de personas en Chile. Entonces esa frase, por supuesto, le ha dolido mucho a esta institución y yo no me dejo de decirlo porque tengo pruebas suficientes para decir que lo son. Y todas sus querellas por injurias, las que me presentaron en mi contra, todas quedaron en nada. Es decir, todo lo que pretendieron en mi contra, al final del día todo se cayó. Y yo sigo sosteniendo, a la luz de un enfrentamiento que tuve con un piquete de la Armada, con una patrulla de la Armada cuando pretendió detenerme. Disculpe, ¿usted era diputado? Era parlamentario, tenía fuero. Y le dije con toda la fuerza que uno puede decir: yo soy más autoridad que ellos. Y lo vuelvo a repetir frente a estas cámaras, en tu programa, Dumas. ¿Por qué? Porque el poder mío es el poder del pueblo. Ellos tienen el poder de las armas. Y el poder de las armas nunca puede ser más que el poder que el pueblo le da a uno cuando lo elige su representante. Y voy a seguir siempre insistiendo de que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes al poder civil. Ellos tienen que rendirse al poder civil. Lamentablemente, en nuestro continente, las Fuerzas Armadas nunca han entendido que ellas le deben respeto al pueblo. Siempre ellas han creído que tienen intereses por sobre el pueblo. Y yo eso no lo voy a aceptar nunca. Y por eso voy a seguir insistiendo de que yo, en ese tiempo, en ese momento, era más autoridad que ellos. ¿Por qué? Porque el poder mío venía de quien es el que entrega el poder, el pueblo de Chile. Bien, pareciera que, o sea, está casi comprobado de que Estados Unidos domina la Armada de Chile, según lo que usted acaba de narrar, y también domina la Marina de Guerra del Perú, porque en el Perú, como lo dijo Héctor Béjar, los que iniciaron el terrorismo fueron miembros de la Marina contra un comandante de la Marina que quiso sacar a la CIA de las oficinas de la Marina. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos que tener en cuenta lo que el abogado Hugo Gutiérrez nos cuenta, porque esto no solamente pasa en el Perú, también sucede en Chile. Los intereses norteamericanos, la garra yanqui está puesta sobre nuestras Fuerzas Armadas. Y eso, por ejemplo, usted nos puede explicar sobre la Escuela de las Américas, a donde van a prepararse, a adiestrarse los mandos militares para volver a reprimir, a perseguir, a encarcelar, a desaparecer o aniquilar a nuestras comunidades indígenas. Así es decir, pero la pregunta tuya y tu inquietud, Dumas, es muy pertinente hoy. Hoy hay un objetivo geoestratégico norteamericano.
Y ese objetivo geoestratégico es dominar el Pacífico. Para dominar el Pacífico necesita tener en el bolsillo, digámoslo, a Chile, Perú y Ecuador. ¿Por qué? Porque esa es la forma de impedir el ingreso de la República Popular China a nuestro continente. Ellos quieren controlar lo que China haga en nuestro continente. Quieren impedir que se realice, por ejemplo, la iniciativa de la Franja de la Ruta, una gran iniciativa de la República Popular China para unir al mundo en transacciones pacíficas, de mutuo entendimiento, de ganancia mutua, que por supuesto Estados Unidos no lo quiere. Seguimos siendo para ellos su patio trasero. Acá las personas no importan, sino como mano de obra barata y sus recursos naturales. En consecuencia, hoy el entendimiento que está tratando de conseguir Estados Unidos con la Armada chilena y peruana son mayores. Cuando uno ve que hay diferencias entre las armadas, son engaños, son apariencias, y al final del día que el territorio esté en manos de los peruanos, o esté en manos de los chilenos, o en manos de los argentinos, en realidad Estados Unidos va a elegir al país que más garantías les dé de transferirles a ellos los recursos naturales. Ellos siempre van a estar por el país, o ellos mismos van a alimentar guerras con tal de ¿qué? De apropiarse de los recursos naturales. Y efectivamente, para lograr esa unidad, mantener todos estos países colonizados en torno a Estados Unidos, encontraron esto que tú estás hablando, que es de la Escuela de la América, donde ellos hacen entrenamiento ¿a qué? ¿A quién? A la oficialidad de las Fuerzas Armadas de otros continentes. ¿Por qué? Porque ellos son la guardia pretoriana de sus intereses económicos en la región. Es decir, ellos usan a nuestras propias Fuerzas Armadas para que le cautelen sus intereses. Imagínense. Y ellos son los que le pasan, por lo demás, aparte del adiestramiento, ellos le pasan las armas. Todos los países latinoamericanos tienen convenios con Estados Unidos para ser dotadas en aviones, tanques, fusiles, ametralladoras por Estados Unidos. Desde mediados de la Segunda Guerra Mundial que están firmados sus convenios, y los países latinoamericanos permanentemente los renuevan. Chile los renovó hace unos meses atrás, renovó estos acuerdos de asistencia mutua militar, que nos tiene controlados y nos controla desde Estados Unidos. Hoy efectivamente las Fuerzas Armadas que más cooperan con Estados Unidos y que sin duda funcionan a través de las agencias de la CIA es la Armada chilena y la Armada peruana. Eso es evidente, que ellos están en un plan común de ser los que tendrían que eventualmente confrontarse con China. Y lo llevan permanente, sí, hay permanente control del mar hacia la flota, por ejemplo, la flota de pesca china, la flota de pesca rusa, la flota de pesca de Irán, varias flotas de pesca que andan pescando en alta mar frente a nuestros países. Quien controla, quien está ahí permanentemente es las Fuerzas Armadas, la Armada chilena, la Armada peruana. Entonces yo creo que hoy se impone hacer un gran esfuerzo por generar una integración de las Fuerzas Armadas, pero con un entrenamiento distinto al que han recibido hasta el día de hoy, que ha sido solamente un entrenamiento para matar a nuestros pueblos. Todas las operaciones Cóndor, todas las operaciones militares en contra de nuestro pueblo han estado direccionadas por el Pentágono norteamericano, por la CIA, por el Comando Sur de Estados Unidos, y yo creo que ya llevamos muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos torturados, justamente por ser el patio trasero de Estados Unidos.